¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buen inicio de semana. Soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Una semana ya de la marcha No me cuidan, me violan, convocada a raíz de 3 denuncias contra policías capitalinos acusados de violación. Primero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las marchas eran una provocación y abrió carpetas de investigación. Ahora pidió perdón y dijo que no habrá más investigaciones. Y a todo esto, ¿dónde quedan las soluciones a la violencia feminicida aquí en la Ciudad de México? En más de violencia, Veracruz alcanza un nuevo nivel de crímenes de odio. Un joven de apenas 21 años murió apedreado en esa entidad y seguimos esperando que el gobernador Cuitláhuac se reúna con activistas de la comunidad LGBTI para explicar qué hará su gobierno frente a homicidios de odio que han puesto a este estado en el primer lugar a nivel nacional. Y la cartilla moral estará no solamente en las escuelas, sino también en los templos. La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas va a distribuir este documento casa por casa. Y no es la única presencia de sus líderes en los planes de la 4T. Según una investigación periodística, también se han incorporado como funcionarios en Secretaría de Bienestar. ¿Se está vulnerando el Estado laico en México o no? Todo esto lo discutimos esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. No han sido semanas fáciles para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para Claudia Sheinbaum. Luego de 3 denuncias contra policías por violación, la jefa de gobierno se ha enfrentado a sus propias palabras. Primero acusó a grupos feministas que han convocado las marchas de provocadoras y ayer finalmente metió reversa, luego de que los ánimos se encendieran aún más en la marcha del viernes pasado y en las redes sociales. Mientras el presidente López Obrador dijo que quienes se manifiesten deben hacerlo sin violencia y cuidando el patrimonio cultural. Las autoridades no entienden el nivel de violencia feminicida al que hemos llegado y el hartazgo que provoca, o realmente la columna de la independencia no tiene la culpa y se debe respetar. Veamos el contexto. Contrario a lo anunciado tras la marcha contra la violencia feminicida el pasado 12 de agosto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no se abrirán carpetas de investigación en contra de las personas responsables de las pintas y destrozos realizados ese día ni el pasado viernes. Las manifestaciones se convocaron luego de 3 denuncias hechas contra policías capitalinos por violación. Tras la marcha del 12 de agosto, donde participantes en la marcha No me cuidan, me violan, lanzaron diamantina al titular de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, e hicieron pintas y daños a la sede de la Procuraduría Capitalina, Sheinbaum descalificó la protesta. Esta es una provocación. Querían que el gobierno utilizara métodos violentos, igual que las que ellos utilizaron. La procuradora capitalina Ernestina Godoy dijo que se abrirían carpetas de investigación por esos hechos. En la protesta realizada el 16 de agosto, las participantes portaban pancartas con mensajes como exigir justicia no es provocación. Una de las exigencias fue emitir la alerta de género, sancionar la filtración de información de las investigaciones, que los policías que resulten responsables sean sustituidos y que haya reparación del daño a las víctimas. Las manifestantes rechazaron la criminalización a la protesta y demandaron protocolos estrictos de reclutamiento de policías y capacitación en temas de género. Un grupo hizo pintas, rompió vidrios y prendió fuego en la estación Insurgentes del Metrobús. También incendiaron una estación de policía y realizaron pintas en distintos monumentos sobre Paseo de la Reforma. El mismo día, el gobierno capitalino emitió un boletín señalando que se investigarían las agresiones y afectaciones a los edificios y monumentos. Pero ante las críticas, este domingo la jefa de gobierno se reunió a puerta cerrada con 40 mujeres de colectivos feministas que no fueron convocadas a la primera reunión realizada la semana pasada. Sheinbaum aseguró que no se criminalizará ninguna manifestación social, que no se abrirán carpetas de investigación y pidió perdón por sus declaraciones. No vamos a criminalizar la manifestación social. Como en reuniones anteriores, la jefa de gobierno se comprometió a mantener un diálogo abierto con las organizaciones feministas para erradicar la violencia de género en la capital. Punto y contrapunto. Noche de lunes, y en esta ocasión nos acompaña María Clemente García, ella es presidenta de Agenda LGBT AC y también simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Bienvenida de nuevo. Está con nosotros como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches. También nos acompaña Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, gracias. Buenas noches. Ya lo conoces también, lunes y miércoles. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos.
Bueno, primer tema, un fin de semana muy movido para la Ciudad de México y muy movido también, por supuesto, para todas las colectivas de feministas que salieron a protestar, que hicieron una protesta muy ruidosa, muy simbólica y muy importante. Muchas compañeras feministas en redes sociales ponían que esto cambia todo, que era un momento histórico importante, un momento histórico que la propia jefa de gobierno no estaba entendiendo, porque las habían llamado provocadoras, porque había hecho una reunión a mediados de la semana pasada con un grupo de amigas, en donde Marta Lamas pues no se midió en halagos y elogios para las autoridades de la Ciudad de México, en parte porque están trabajando y acompañando, como lo ha dicho la misma Marta, en muchos temas de procuración de justicia, pero también en parte por una amistad que tienen de hace mucho tiempo. Habiendo dicho eso, a mí sí me dolió muchísimo las recriminaciones a muchas feministas en redes sociales, de muchos compañeros hombres, editorialistas también, cartonistas, que se quejaban por las pintas al Ángel de la Independencia, pero nada de condena a la violencia feminicida. ¿Cómo estás viendo tú el tema, querida María Clemente? Evidentemente también hay una discusión en torno a las TERF, en torno a las feministas que no quieren que otras mujeres que no sean cisgénero acompañen las marchas, tampoco a hombres aliados del feminismo. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues yo veo que el actuar de nuestra querida amiga, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en esta ocasión no fue adecuado. Y creo que, está bien que ahora esté corrigiendo el actuar, pero no inició nada bien y que ahora ya esté trabajando y coordinando para que la Procuraduría investigue y separe las investigaciones de las agresiones de periodistas y se ponga a actuar en la cuestión de poder avanzar en las investigaciones para que se haga justicia a las personas a las mujeres víctimas de estos últimos casos que desataron toda esta coyuntura, ¿no? ¿Sí estás viendo un cambio en Claudia Sheinbaum y en su narrativa? Sí, claro que lo vimos, pero lo vimos después de justamente una acción pues bastante contundente, ¿no?, de todas estas agrupaciones y colectivas feministas, y creo que no debió ser así. Creo que el actuar no comienza, este actuar que yo digo ahora equivocado no comienza a partir de estos casos, sino creo que la política que está teniendo el gobierno de la Ciudad de México en materia para combatir la violencia de género no ha sido del todo la más adecuada. Creo que tienen que ponerse a trabajar mucho más en el tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende un poco las declaraciones del secretario de Cultura, ¿no? Nuestro querido José Alfonso Suárez de Real, y que le da mucha tristeza ver las condiciones en las que quedaron el Ángel de Independencia, ¿no? Pero yo más bien me da mucha más tristeza a mí todas las cifras de violencia que estamos viviendo, que son claras, de una situación que es alarmante, y me entristece mucho más eso, y me entristece pues a que yo no sé hasta ahora cuáles son las acciones que la Secretaría de Cultura han tenido para corregir justamente la cultura en la Ciudad de México, y que sean más los hombres que erradiquen de su pensamiento la violencia hacia las mujeres. ¿Asististe a esta marcha? ¿Estuviste presente? No pude asistir. No pudiste asistir. Tampoco tú pudiste asistir, que Alisa, yo lo sé porque estabas en una cosa de trabajo en otro estado, pero ¿qué opinión te da todo lo que vimos este fin de semana, las reacciones por parte de la jefatura de gobierno, también cómo ha cambiado su narrativa, y qué decir de la violencia y los desmanes de las compañeras feministas? Pues mira, yo coincido, creo que nadie en esta mesa tendrá una opinión diferente, que lo principal es no desviarnos del foco de la discusión. Y el foco de la discusión es que sí hay una creciente violencia e inseguridad que afecta a las mujeres por razones de género, que no hay necesariamente ni a nivel nacional ni a nivel de la Ciudad de México, donde ya se están esbozando muchísimas más acciones, pues una convicción clara de erradicar este fenómeno, trabajando desde los temas de masculinidad hasta los temas de acceso a la justicia, hasta los temas realmente de empoderamiento a través del feminismo y a través de muchísimas otras herramientas, ¿no? Yo, como siempre, regreso a los datos, y los datos es que la verdad es que son aterradores, ¿no? Antes de criticar si estuvo bien o no la marcha, creo que tenemos que volver a situar cuál es el problema. Y el problema es 4 de 10 mujeres agredidas sexualmente, físicamente, psicológicamente abusadas conocen a su agresor. Entonces, la violencia contra las mujeres es algo que está en casa. Ya lo habíamos discutido cuando discutimos el informe de violencia contra las mujeres de Data Cívica. Cada vez más las mujeres están siendo presas de la violencia en el espacio
público y los patrones, digamos, durante la etapa de la vida donde las mujeres son victimizadas cambian fundamentalmente con respecto a los hombres y tiene que ver mucho un componente sexual, ¿no? Y 6 de cada 10 mujeres que entraron en contacto con alguna autoridad reportan haber sido abusadas, toqueteadas, manoseadas o violadas por policías, por marinos, por ejército, por cualquier autoridad. Y el problema no se acaba ahí, el problema también incluye que cuando las mujeres hacen uso de la vía institucional para ir a denunciar estos casos, ¿no? Los estudiantes de periodismo del CIDE lo documentaron muy bien en una noche en un ministerio público, las mujeres sufren más veces un proceso de revictimización por parte de la autoridad que les pone a ella o la carga de la prueba o la culpabilidad de lo ocurrido, cosa que no necesariamente sucede con los hombres. Dicho esto, la solidaridad se expresa primero con la causa de las mujeres y después con los vidrios, las estaciones del Metrobús, los monumentos o las mismas autoridades a las cuales se les fue a hacer un reclamo sumamente legítimo. Segunda cosa y muy rápido, yo creo que el caso específico particular del tema de Azcapotzalco estuvo pésimamente manejado por la Procuraduría y por las autoridades, porque si bien es cierto que no tienen pruebas suficientes para vincular a ningún policía en el caso de la violación y que después lo vimos hasta en un noticiero de esta casa televisiva aparecer los videos, dejaron crecer demasiado el caso a un punto de no retorno en donde ahora cualquier explicación que dé el gobierno va a resultar insuficiente y poco creíble. A mí lo que me preocupa y me aterra de todo esto es que se sigue minando la confianza en las instituciones y eso lo vamos a pagar todos, hombres y mujeres por igual. Sin duda. Mira, déjame recuperar uno de los datos que puso la académica Estefanía Vela de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, en donde pone que 300,000 mujeres fueron violentadas sexualmente por policías y soldados y marinos y 73,000 también por marinos, efectivamente, ¿no? Datos de una encuesta en donde en efecto las fuerzas del orden, las que nos tendrán que cuidar, son las que están violentando a mujeres y por eso el hashtag no me cuidan, me violan. Querido Eder Guevara, para Morena ha sido un tema importante, sobre todo porque pues hoy en día gobierna en la Ciudad de México, hay una mujer que está gobernando la Ciudad de México y le ha llovido con todo. Sí, primero, qué bueno que la primera gran manifestación de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum sea una manifestación progresista, que empuje al gobierno más hacia la izquierda. Lo que ayer domingo pasó fue eso, ¿no? Al final la doctora Claudia Sheinbaum tuvo que rectificar un error de comunicación que no es de forma, es muy profundo, ya decía ahorita Lisa, parte del error de comunicación con el manejo que se dio al caso de Azcapotzalco, pero también el hecho de que las activistas hayan empujado a esta reunión, que no es un grupo de amigas, que es de chavas organizadas en organizaciones feministas que están estudiando y generando procesos para que se haga justicia y para que se deje de asesinar a las mujeres, me parece que es lo más positivo. Qué bueno que esto sucedió, qué bueno que la doctora también tuvo la madurez para rectificar e incluso para pedir perdón por las declaraciones previas que había hecho, que son profundamente desafortunadas. Ahora bien, dicho esto, creo que en el error de comunicación se pierden dos cosas. Uno, el enfoque de qué sucedió en Azcapotzalco, qué es lo que realmente sucedió ahí, quiénes son, en concreto, qué sucedió. Pero también se está perdiendo mucho el enfoque de, a ver, sí es cierto que hubo una provocación en las manifestaciones, sí es cierto que se agredió a periodistas y fueron hombres, fueron tipos que estaban ahí evidentemente provocando periodistas. ¿Contra quién era? Yo creo que la afectación más profunda sí afecta al gobierno de la ciudad, pero la afectación más profunda es para la organización de las manifestaciones de las chavas. O sea, ¿quién le pagó a estos sujetos para entrar y agredir de esta manera a periodistas? ¿Quién tiene la capacidad de contratar porros que tengan el descaro de en vivo ir y golpear a un periodista? Fue un hombre el que golpeó a Juan Manuel Jiménez, periodista, reportero de ADN 40, ¿no? Sí. Pero también hubo agresiones a mujeres reporteras. Sí, entonces ahí también hay un asunto, porque en vez de enfocar la infiltración hacia el movimiento que tiene toda la legitimidad y que son chavas que toda la vida han participado en manifestaciones y en organizaciones, en vez de enfocar hacia allá los actos de infiltración, sí tendría que hacerse una investigación clara de dónde viene la infiltración, quiénes son esos sujetos. Ya hubo ahí algunas suposiciones, pero que se investigue y que se llegue a fondo.
¿Cómo lo ves, Lecona? La respuesta de la autoridad de Claudia Sheinbaum, ese cambio narrativo o no, los nuevos encuentros con feministas. Pues a mí me hubiera gustado tener más tiempo hasta para no hablar, 2 minutos. sino cederlo a las compañeras, porque creo que lamentablemente no estaríamos hablando de esto si no hubiera sido justo porque hubo las pintas, porque se rompieron vidrios, porque es una medida extrema y qué lamentable que, como decía Eder, como marcaba Eder, terminemos hablando, o ese día hubiéramos terminado hablando de un hombre que agredió a otro hombre. Esa es la capacidad destructiva del patriarcado, eso es lo que tenemos que ir combatiendo, y yo nada más diría que hoy por hoy a mí hasta vergüenza me da ser hombre. Sí, es patriarcado, pero hay un interés de fondo ahí. Sí. A ver, ese mismo día encontraron el cuerpo de una chica que había sido secuestrada. Encontraron el cuerpo. ¿Y de qué se habló la más? nota para decir el nombre de ella, pero no la encontré. Mi punto es, lamentablemente. ¿y de quién se habló más? ¿De qué se habló más? Exactamente, de la agresión en contra de Juan Manuel, en cambio, en lugar de todos los datos y todas las cifras que había. Ahora, pensando hacia adelante, María Clemente, con esto cerramos este bloque, ¿qué debería hacer la autoridad? ¿Estás viendo que están reculando bien, tardía o prontamente, tanto la Procuraduría Capitalina como la jefa de gobierno? Creo que están corrigiendo su actuar de manera adecuada, a destiempo, pero pues creo que está bien que puedan corregir su postura de cómo están actuando. Se agradece siempre sentirse escuchadas por las autoridades, aunque creo que para lo que se esperaba o se espera de esta cuarta transformación en la Ciudad de México, creo que deberíamos de evitarnos este tipo de episodios. Creo que eso decepciona mucho a las personas que desde nuestras trincheras, militantes, simpatizantes, cualquier persona que se adherió en su momento para que esta efervescencia se diera y pudieran salir del gobierno, quienes estaban en ese momento para transformar este país y transformar a la Ciudad de México en una ciudad que, además de la promesa de la no corrupción, pues también era una promesa de paz, y esa no se está cumpliendo, y creo que eso tenemos que estar muy pendientes de lo que se vaya a dar más adelante y ver qué papel está jugando en este momento Morena al respecto de cómo supervisa el cumplimiento de sus proyectos. Me sorprende que hoy estén más preocupados en el Senado de la República por ver quién es el presidente de la mesa directiva que por lo que estamos viviendo en la Ciudad de México en este momento. Justo esa grilla en el Senado de la República lo haremos el programa de mañana. Y mira, encontré el nombre de la chica cuyo cuerpo fue encontrado, Judith Abigail Jiménez Pulido, cuerpo encontrado 8 días después de su desaparición en el paraje Los Encinos, en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, el mismo día que estaba esta marcha. Y esto no fue la nota que dominó, sino más bien, en efecto, la agresión que hubo contra un compañero hombre periodista. Vamos a una pausa. Regresando, en Veracruz, el activista Miguel Ángel Medina fue lapidado. La violencia contra la comunidad LGBTI no cesa en esa entidad y el gobernador Cuitláhuac García ignora el llamado de colectivos. Regresamos a Punto y Contrapunto.